ha visto demasiado de cerca, ¿no? Que fue aquello del Rodrigazo. Y queremos saber aquí si Milei se equivoca o tiene razón en lo que dice en su diagnóstico, que es muy severo sobre lo que podría ocurrir en el país. Bueno, es una respuesta complicada, pues no escuché lo que dijo Milei, aunque puedo suponerlo. ¿Qué fue el Rodrigazo? Para introducir a la gente que seguramente no lo recuerda. Cuando muere Perón, en julio de 1974, el ministro Helbar, del quien yo era subsecretario, queda absolutamente desprovisto del poder político. Primera lección de la historia: no hay ministro de Economía si no hay un poder político sólido, solvente, capaz de conducir el resto del conjunto de las decisiones. Ahí hubo un largo proceso, casi de 3 meses, donde la indefinición con respecto a la persona que la sucedía a Perón, que era formalmente Isabel, pero quien conducía era López Rega, hubo un periodo, un impasse muy grande, donde hubo un enorme deterioro de las variables económicas como consecuencia de que el ministro no podía operar con ellas. Es una situación compleja. Recuerden ustedes que en diciembre del 73 fue la crisis del petróleo, la crisis más grande de la economía mundial en hasta aquellos años. Bueno, lo cierto es que renuncia finalmente Helbar, se va, y hay 9 meses en los que actúa el ministro Helbar, el ministro Gómez Morales, designado por López Rega. Durante esos 9 meses, Gómez Morales no toma ninguna decisión. Lo digo con conocimiento porque yo lo traté de ayudar durante los primeros tiempos. No toma ninguna decisión, ningún plano económico, dejando que la pintura de la casa se vaya descascarando, que la humedad suba por las paredes. Eso ocurre siempre. Sí. Durante todo ese tiempo, el poder de López Rega se acrecentó, aliado con un dirigente sindical que era Lorenzo Miguel, que tenía un gran enfrentamiento con los dirigentes sindicales anteriores, y aparece un hombre, y acá viene la parte insólita, de la misma secta a la que pertenecía López Rega. López Rega tenía una obra que se llama Astrología Esotérica, y yo tengo la suerte o la desgracia de haberlo conocido a Rodrigo antes y haberlo conocido a Ricardo Sin también antes. Y recuerdo cuando Ricardo Sin, a mí y a mi socio de la consultora, nos explicaba que este hombre, apoyando su mano sobre un libro enorme, este hombre cambiará a la Argentina. Ese libro era Astrología Esotérica de López Rega, con dibujos de Norma López Rega. Hay que verlo al libro. Era de una secta. Esa secta... Estamos hablando de Celestino Rodrigo Ponientos. Celestino Rodrigo y Ricardo Massueto Sin, graduado de Columbia, y de Pedro Pou, que luego fue ministro del Banco Central. Eran una secta llamada Los Caballeros del Fuego. ¿Cuál era la filosofía de la secta? Que el gran problema de Occidente era la aparición del orientalismo judío-cristiano que había introducido la compasión en Occidente. Esto dicho a mí por Sin. Entonces, lo que pasaba es que en la historia había que aplicar la fortaleza de Atila, ¿no? de los bárbaros, para dominar. Esto de la compasión era un costo enorme. Consecuentemente, tomó una serie de medidas sin compasión. Lo que no previó es que el movimiento sindical iba a reaccionar. Entonces, tuvimos todas las cosas que seguramente habrá pensado Milei en hacer, y déjeme que termine una cosa que le quiero contar, que es una superdevaluación, ajuste de tarifas, bla, 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 todo el ajuste que hizo Rodrigo, pero no tomó en cuenta que había trabajadores y sociedad del otro lado. Como ellos no estaban en la lista de los ajustes, los salarios cayeron en un minuto de una manera drástica, los ricos dejaron de serlo, y los pobres se cayeron en el hundimiento total. Hubo una gran reacción, voló el Rodrigazo, voló el ministro, voló López Rega. ¿Se puede repetir esto ahora? Bien. Hay un solo dato que se puede repetir, creo yo. Fíjese usted que Ricardo Sin forma el CEMA, el Centro de Estudios Monetarios de la Argentina, en esos mismos años, junto con Pedro Pou, que era de Chicago. ¿De dónde proviene toda la gente que lo rodea a Milei? Del CEMA. Del CEMA. Es decir, hay un cierto nivel de convicción que yo lo entiendo, puede tener fundamento, que esto de tratar de armonizar al conjunto de la sociedad es algo que hace que la carrera sea muy lenta. Le pongo una imagen. Una persona muy alta, no soy yo, por cierto, va agarrado de la mano de personas, cada una a su derecha y su izquierda, que son más bajas. Y el último de todos mide 30 centímetros, es un niño. ¿A qué velocidad puede ir ese grupo corriendo? A la velocidad del que va más despacio. ¿Es así? Carlos, hay un dato de la economía actual que genera preocupación
porque el dólar oficial, que empezó hoy el crawling peg, hoy está cotizando 353 pesos, está atrasado con respecto a los dólares financieros, y ese dólar oficial es bastante, o mayorista, bastante irreal, porque es solo para los importadores, pero pocos importadores ahora están pudiendo acceder a eso. Digo este dato porque si hay un ajuste de ese dólar oficial, va a saltar el tipo de cambio enormemente, va a saltar la inflación enormemente, y por eso volvemos a Rodrigazo, si estamos ante un escenario en el cual eso se puede repetir. Fíjese usted, yo estoy tratando de explicar que el Rodrigazo fue un ajuste, y toda idea del ajuste es que la inflación es la consecuencia de un sistema de precios relativo trastocado. Porque en realidad el problema de la inflación no es que los precios crezcan todos a la vez y los salarios todos a la vez, donde nadie perdería. El problema de la inflación son los precios relativos, unos por acá, otros por allá. La estrategia de algunos gobiernos es congelar algunos precios para detener el promedio. Obviamente lo que produce es una distorsión de precios relativos, por ejemplo, el tipo de cambio oficial. Ahora bien, si usted quiere reconstituir un sistema de precios razonable, no puede sino tener un acuerdo con todo lo que compone ese índice de precios. Ese índice de precios tiene precios de cosas, precios de insumos, tipo de cambio y también salarios. Usted no puede decir voy a arreglar todo esto sin tener en cuenta todas las variables. Es como, ¿cómo le puedo decir? Una imagen, un médico que solamente le da una transfusión pero no una anestesia para operarlo. Le falta un insumo, un elemento. Entonces, lo que uno teme frente a la idea de la palabra ajuste en general, ¿qué es lo que ha ocurrido todos estos años? Es la ausencia de una idea de que, en realidad, como dije recién en esa imagen, si tenemos tantas velocidades diferentes, la única manera de correr sin que nadie se caiga es tener un acuerdo para correr. Por supuesto que es difícil. Bueno, se trata de la política. Claro que es difícil, no hay soluciones fáciles. Hay que tener terror de los que dicen tengo una solución fácil, porque es una solución para una cosa, pero no para todas. Y permítame que le cuente algo. La primera lección de política en serio que yo aprendí en mi vida la aprendí en Italia en 1985. El secretario general de la Democracia Cristiana, imagínense, los italianos son discípulos de Maquiavelo, geniales, dijo en un momento determinado, no existe el éxito en política. Y la persona que estaba conmigo le dice, pero ¿cómo no existe el éxito en política? Entonces, ¿qué hacemos? Dice, es muy simple. La política es un compromiso. Si usted resuelve un problema, acaba de agravar otro, porque es inevitable. Entonces, ¿qué sostiene la política? Lo que hablábamos fuera de cámara recién. Una cierta idea de lo que estamos haciendo todos, donde el reparto de cargas es más o menos parejo, tiene que ver con un futuro por delante. Y el futuro, que aquí en la política lamentablemente no se habla, es material. El futuro es material. Usted cuando habla de un proyecto, tiene que el dirigente, los economistas, no los secretarios de Hacienda, que es una cosa menor. Economista es una cosa mucho más amplia. Una mirada diferente.